Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un día más el Señor está aquí con usted y conmigo para compartir una palabra. Ayer les compartía sobre el poder de la palabra y que nosotros, como dijo Jesucristo, no vamos a poder ver su reino si no nacemos por agua y por espíritu, por la palabra y por el espíritu, que es muy importante que nosotros estemos siempre fundamentados en la roca que es Jesucristo y que Jesucristo es la palabra. Recuerden que Jesús es la palabra y la palabra se hizo carne, dice Juan. Miren, acá hay en el libro de Mateo 13, Jesús explica sobre una parábola del sembrador. Del verso 18 comienza a explicar. Dice así, aquí está hablando Jesús. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen la palabra del reino y no la entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla para que fue sembrada en el corazón. ¿Ya? Dice que los que están en el camino son aquellos que reciben la palabra del reino, pero como no la entienden, no la comprenden, entonces viene el malo y la saca del corazón. Verso 20. Las semillas, recuerden que la semilla es la palabra del reino. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje, ¿cierto? Oyen la palabra y de inmediato lo reciben con alegría, se gozan. Pero como no tiene raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Luego en el verso 22 dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no se produce ningún fruto, no hay ninguna manifestación de que hubo palabra de Dios. Verso 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Saben que la palabra de Dios es tan preciosa? Porque la palabra de Dios tiene que cortarnos, tiene que haber una transformación en nuestra vida, tiene que llegar a lo profundo de nuestro ser y tiene que dar fruto de esa palabra. Tenemos que actuar y manifestar que esa palabra realmente me cortó. Ese es el fruto de la palabra, es que esa palabra realmente me cortó, porque nosotros vivimos por la palabra de Dios. Dice que el justo por su fe vivirá, ¿cierto? Nuestra fe está en Cristo, nuestra fe está fundamentada en Cristo y Cristo es la palabra, esa es la que nos fortalece. ¿Cómo lo hacemos en la vida práctica? Por ejemplo, si usted que va a predicar, ¿cierto? Nosotros que pertenecemos a un ministerio misionero y usted va a predicar y usted se concentra en todas las dificultades y todas las oposiciones que hay en ese lugar donde usted va a predicar, entonces usted no está teniendo fe, porque la palabra dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿ya? Eso dice la palabra. Puede decir que en el mundo natural hay una resistencia, como todas las cosas. Siempre va a haber una resistencia al reino de Dios, siempre va a haber una resistencia, porque son dos reinos opuestos, el reino de la tiniebla y el reino de los cielos. Siempre va a haber resistencia, siempre va a haber una oposición, pero nosotros tenemos que confiar. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor al respecto? Y el Señor dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En eso tenemos que creer. Tenemos que creer en lo que dice Dios en su palabra. Cuando muchas veces las personas dicen, ¿estás seguro que tú crees que por solamente creer en el Señor Jesucristo tú ya eres salvo? ¿Estás seguro? Pero ¿qué dice la palabra al respecto? Dice que
todo aquel que cree en el Señor tiene el derecho y la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Se dan cuenta lo importante tener la palabra dentro de nosotros y que demos fruto, manifestemos fruto de que la palabra me cortó? Por eso dice que en los otros caminos, cuando se fue sembrando la palabra, aquí en la parábola del sembrador, dice que en uno no se afirmó porque no tenía raíces, porque por las dificultades. Se dan cuenta que no alcanzó a cortar, no alcanzó la palabra a penetrar en lo profundo y a haber un cambio. Por ejemplo, dice que estaba en los espinos, la palabra cuando se sembró, en donde estaban los espinos, dice que ellos se alegraron, la recibieron, la creyeron, pero no dieron fruto. O sea, no les cortó, no manifestaron que eso que estaban recibiendo tenían que manifestar un fruto de que realmente la palabra me alcanzó, me llegó, que tengo cambios. Entonces muchas personas que dicen, no, yo si yo creo en el Señor, yo sí, el Señor, yo con el Señor, pan y cebolla, como dicen los chilenos, pero no hay cambios en su carácter, no hay manifestación, y hay áreas de la vida de muchos creyentes que aún la palabra no le ha cortado, no da fruto de que realmente la palabra le cortó. Hay muchas áreas de su vida que aún no son redimidas, ¿cierto? No son cubiertas porque la palabra no le toca, no le alcanza, no pueden dar ese fruto. Es muy importante tener contacto con la palabra de Dios. Léala. Hay muchas personas que la leen y dicen, sí, pero no la entiendo, pero esfuérzate porque el Señor usa los recursos que tú tienes. Por ejemplo, el Espíritu Santo va a usar los recursos que tú tienes. Tal vez tú tienes muy poco vocabulario. Las personas que vienen del mundo, que vienen de las tinieblas y llegan a Cristo, por lo general su vocabulario está robado por las groserías, por los chistes sucios, por tantas cosas que cuando sacan todas esas palabras que antes ocupaban en las tinieblas, les queda un vocabulario muy estrecho, muy poquito y se dan vuelta en eso. Bueno, con mayor razón, lea palabra de Dios, léala. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú al principio tal vez no vas a comprender, pero esfuérzate porque el cerebro es un músculo y tú tienes que ejercitarlo, tienes que obligarlo a memorizar, a retener, a leer una y otra vez. Tienes que hacer que el músculo trabaje para que empiece a ser más fácil después aprender. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como el Espíritu Santo siempre ocupa tus recursos, tu vocabulario, lo que tú tienes, cuando tú te ves enfrentado a una dificultad, el Espíritu Santo te va a recordar por esa palabra que leíste hace una semana, hace 2 semanas, y te va a decir, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando tú te veas de repente abrumado, ¿cierto? Y ves que el mundo está cambiando y el mundo está cambiando para mal y como que el mundo va para un hoyo, tú tienes que, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra que tú leíste tal vez hace un mes o hace un año atrás. Los pensamientos de Dios hacia ti son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. ¿Te das cuenta? Entonces ahí vuelves y recuperas el espíritu y entras en la paz del Señor. Porque la palabra, el recurso que tú vas ganando diariamente al leerla, el contacto diario de la palabra al leerla, en su tiempo el Espíritu Santo, que es el maestro, te la va a enseñar, pero necesita que tú leas la materia. Necesita el Espíritu Santo que tú leas la materia. Y Él, como dijo Jesús, te va a recordar todas aquellas cosas que Él enseñó. Él te va a guiar, Él va a ser tu consolador, pero necesita que tú estudies la materia, que tú la leas, porque el maestro te la va a enseñar, el Espíritu Santo te la va a recordar, el Espíritu Santo te va a instruir, el Espíritu Santo va a hacer que esta materia entre y se te revele y te corte, y cuando te cortas la palabra, entonces vas a manifestar fruto, y esa área que no había sido redimida, esa área que vivía inquieta, ansiosa, intranquila, insegura, va a recibir la paz que no podía recibir antes, porque la palabra de Dios te cortó. Por eso es muy importante estudiar la materia, Siempre los profesores, siempre los teachers dicen, lean la materia antes de venir a clase.
Cosa que cuando usted tenga consulta en la clase, le vamos a responder lo que usted no entendió en casa, cuando estaba leyendo la materia. Por eso, hermano, de verdad, le insisto, la palabra de Dios tiene que cortarte. Cuando usted no sabe enfrentar una situación, pídele al Señor, Espíritu Santo, guíame una palabra. Y tal vez no en un día, ni en 2, ni en una semana, ni un mes, pero el Señor te va a responder. Cuando el Espíritu Santo te muestra un sueño y usted no lo comprende, dígale, precioso Espíritu Santo, tú que eres mi maestro, tú que eres mi teacher, mi coach, guíame, muéstrame a través de tu palabra. Y tal vez lo vas a descubrir abriendo la Biblia. ¡Oh, gloria a Dios! Justo, preciso. Pero otros días que el Señor permite que suceda en 1, en 2, en una semana, en un mes, en un semestre, un poco más de un semestre, en un año, va a llegar el momento que el profesor te lo enseñó. Qué tremendo cuando el Espíritu Santo nos instruye. Y cierro con este testimonio, cómo es el Espíritu de Dios cuando es nuestro teacher, cuando es nuestro coach, cuando nos instruye, cuando Él es el que nos entrena en forma personal. Estaba en una clase de portugués y ese día estaba un misionero brasilero que iba a las misiones de distintos lugares y también le tocaba al interior del Amazonas. Miren, él contaba que había llegado a un lugar muy difícil de acceso. Si es por embarcación, había que navegar 6 días de ida, 6 días de vuelta, imagínense. Y dice que llegó el momento de la predicación en donde él tenía que enseñar que el pecado es el que separa al hombre de Dios, pero que Dios tiene el perdón, tiene la solución a través de su Hijo Jesucristo. Y no sabía cómo enseñarle a esos nativos, ¿cierto?, del interior del Amazonas, qué es lo que era el pecado y cómo había una solución para ello. En eso el Espíritu Santo le dijo, herida abierta. Bueno, herida abierta se trataba de que había un bichito en ese lugar que picaba, y cuando picaba, las carnes se abrían. Y la única manera de que esas carnes se volvieran a cerrar era teniendo suero 6 días, 7 días o 10 días para que las carnes volvieran a cerrarse. Pero obviamente ellos no tenían ese acceso del suero porque no tenían acceso a poder salir de ese lugar. Por lo tanto, cuando ese bichito picaba, sus carnes quedaban abiertas. Cuando este misionero recibió la instrucción del coach del Espíritu Santo, porque él había orado mucho y le pidió al Señor esa noche antes cómo podía enseñar sobre el pecado. Cuando él se vio enfrentado en ese momento para hablar del pecado, le habló justo en ese momento. El Espíritu Santo le dijo herida abierta y le enseña, el pecado es como una herida abierta. Y uno de los nativos se levanta y dijo, entonces Jesús es el único que lo sana. Es tan importante que el entrenamiento del Espíritu Santo, tú te sumerjas en ese entrenamiento personal. Es tu búsqueda, es tu oración, es tu contacto con la materia para poder vivirla. Y el Espíritu Santo en su momento te va a hablar y te va a enseñar aquellas cosas que leíste, aquellas cosas que ves, aquellas cosas que estás viviendo. Todo tiene una enseñanza. Así que eso, hermano, Dios te bendiga, si Él lo permite, si Él así lo quiere. Nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Hasta Alaska. Y que la paz de Jesús sea para vos.